vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José fue traicionado por sus hermanos malvados. Todos conocemos la historia. Y sin embargo, fue por el predeterminado consejo de Dios que lo vendieron. Y eso no menoscaba la responsabilidad de los hermanos de José, porque ellos lo hicieron de su propia voluntad. Mas sin embargo, Dios usó la maldad de ellos para producir algo que él ya tenía en mente, pero que José no sabía en esos momentos. Jesús fue crucificado por hombres malvados, y sin embargo fue por el predeterminado consejo de Dios que lo mataron. Y en ambos casos, aunque los hombres llevaron su culpa ante Dios, gracias al mal que ellos cometieron, gran bien resultó para muchos. Gran bien, hermano, resultó para muchos. En el caso de José, toda una generación, incluyendo sus propios hermanos que lo vendieron, que lo traicionaron, que lo golpearon, que lo odiaban, toda esa generación, incluyendo sus hermanos, fue salvada de la hambruna que abatió la tierra. Mire lo que dice Génesis 45, versículo 4. Y José dijo a sus hermanos cuando se rebeló, y les dijo quién era. Le dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Me envió Dios delante de ustedes. Todos los dolores de José, hermano, todos estaban con un propósito. Dios los usó para preservar a su familia. Dios los usó para proporcionar las condiciones para que ellos se convirtieran, como Dios se lo había prometido a Abraham, en una gran nación. Así que José fue víctima de los hombres. José fue víctima de sus propios hermanos. Lo odiaban, pero Dios le dio vuelta a la situación para exaltar a Dios. Porque nada, hermano, nada de esto fue una pérdida. Absolutamente nada. José se dio cuenta de que Dios regía su vida. No fueron ustedes los que me vendieron, Dios fue el que me trajo. Así que José se dio cuenta que era Dios quien regía su vida, no los hombres buenos o malos, no las circunstancias o el destino. No, Dios estaba en control. Y porque Dios estaba en control, todas las cosas trabajan juntas siempre, hermano, para la gloria de Dios y para el bien de su pueblo. El famoso teólogo J.L. Parker, él define la providencia de Dios como la incesante actividad del Creador por medio de la cual, en abundante gracia y benevolencia, sostiene a sus criaturas en una existencia ordenada, guía y gobierna todos los eventos, circunstancias y actos libres de los ángeles y los hombres, dirigiendo todas las cosas a un objetivo, su propia gloria y al final el bien de su pueblo. Así que en la vida de José siempre hubo un propósito, y de esas cosas malas Dios sacó algo bueno: preservar a esa familia
de la cual vendría una nación. En segundo lugar, en el caso de Jesús, toda la humanidad ha sido rescatada del pecado y de la muerte gracias a su sangre derramada. Dice Hechos 2:23, a este, entregado por el predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y lo matasteis, le dice Pedro. Y en Hechos capítulo 4 verso 27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Y note lo que dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Dios ya lo había planeado. Así que las cosas no ocurren cuando los hombres lo deciden, sino cuando Dios lo decide. Y aún los agentes humanos, las personas que intervinieron en la muerte de Cristo, ellos sin saberlo estaban llevando a cabo lo que Dios ya había decretado que sucediera antes de la fundación del mundo. Quiere decir que Dios estaba usando la maldad de esos hombres para fines, propósitos redentores. Gloria al Señor, hermano. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Así que fueron ellos responsables por la muerte de Jesús, claro que sí, pero sin saberlo y sin quererlo, estaban llevando a cabo el plan soberano de Dios. Cristo sería crucificado como el Cordero Pascual en la cruz del Calvario, para que la ira de Dios pudiera pasar por encima de los suyos y caer sobre Cristo. Este es el gran misterio, hermano, de la concurrencia divina. Nosotros vemos el control soberano de Dios. ¿Qué es la concurrencia divina? Que todas las cosas, todas las causas secundarias y acontecimientos contingentes que son resultados de criaturas libremente volitivas, ya sea angélicas, humanas, están todos ordenados de tal manera que se lleve a cabo el propósito soberano, bueno e inmutable de Dios. Todo, hermano. Pero nosotros no lo vemos, pero Dios sí lo ve. Dios sí lo ve. Nada, absolutamente nada, desde la muerte de un gorrión hasta la muerte del Hijo de Dios, ocurre fuera del control de Dios, sino que todo, absolutamente todo, está siendo dirigido por su mano para el bien de aquellos que Él llama para sí mismo, según el eterno propósito de su voluntad. Así que dejemos que ahora el mal se ría de nosotros. Dejemos, hermano, que las cosas malas que nos pasan se ríen de nosotros, se burlen de nosotros, que muevan la cabeza en forma de burla, porque incluso lo malo Dios lo está ordenando para tu eterno bien en Cristo Jesús nuestro Señor, aunque ahora no lo podamos entender. Me encanta lo que dijo San Agustín. El poder de Dios no se manifiesta en que no permita el mal, sino que al permitirlo, del mal saca cosas buenas. Hermano, en la Biblia encontramos ejemplos de esto que les estoy diciendo. Adán y Eva cayeron en pecado, pero gracias a eso, ahora conocemos a Cristo como Redentor de nuestros pecados. Judá terminó acostándose con su propia nuera, pero el hijo que le nació, de ahí vino el Mesías. Rahab, ¿quién era? Era una adúltera en Jericó, pero por eso albergó a los espías y Dios la salvó junto con toda su familia. David cayó en adulterio, pero por Betsabé le nació el heredero al trono, el rey Salomón. Pedro negó a nuestro Señor Jesucristo 3 veces, pero gracias a ello se convirtió en el consolador
del resto de todos los discípulos. Como hemos visto, hermano, la Escritura está repleta de tales ejemplos tan maravillosos de cómo de lo malo Dios saca el bien. De cómo de lo malo Dios saca cosas buenas. Así que no vivamos más angustiados y abatidos por remordimientos, por culpas, por temores, por ansiedades. Hermano, no vivamos de esa manera. Tus tribulaciones, tus adversidades, tus pecados, tus fracasos y tus malas decisiones, Dios también los está ordenando para su gloria y para tu bien y para el mío. Como José le dijo a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, pero gracias a ello los pudo salvar, les pudo salvar la vida. Y no solo a ellos, sino a toda su familia. No temáis, les dijo, el mal que pensasteis hacerme, Dios lo tornó en bien para que sucediera esto que ustedes están viendo y se les preservara la vida. He aquí el gran poder de Dios, hermano, que aún nuestro sufrimiento, aún nuestros fracasos, aún nuestras miserias, nuestros pecados, nuestras tribulaciones, de todo eso Él hace cosas buenas. Así que el objetivo de esta tarde son tres: descansar en esta verdad, descansar en la gran bondad de Dios, descansar en su soberana voluntad.